Damos inicio al comité. Yo quiero darle muy buenos días a todos y bienvenidos a este comité tributario de AmCham Cartagena. Bienvenido a todos nuestros afiliados y a todos los integrantes de este comité. Como saben, el día de hoy muy relevante para todos nuestros empresarios. Las implicaciones importantes de la reforma tributaria la lidera hoy nuestro afiliado Crow y lo lidera también Juan Carlos Arbeláez, que es el líder de este comité. Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional brindando asesorías en Derecho Corporativo, régimen de inversiones, Derecho Contractual y Tributario a entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras. En la presentación de hoy también lo acompaña Andrés Monroy, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la misma universidad y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externada de Colombia. Bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todos por su puntualidad y sin más preámbulo, les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gilma y muchas gracias a todos. Voy a compartir, bueno, ya tengo la presentación, si me permites compartirla. Ya eres presentador, ya Ok, tienes, perfecto, ya sí. compartir. Vamos a darle, ya la están viendo, sí, ya la Sí, están viendo. perfecto, excelente. Ok. La idea del día de hoy, un poco como lo habíamos planteado y lo había hablado con Gilma en varias oportunidades, pues es hablar de la más reciente reforma tributaria que ha sido proferida por el Congreso de la República con el impulso del Gobierno Nacional y que pues es llamada la Reforma Tributaria 2.0, eh, que también es conocida como la Ley de Inversión Social. Esta Ley de Inversión Social, pues digamos que es una reforma tributaria que hay que decirlo y puede sonar un poco duro, pero es una reforma tributaria a medias, es una reforma tributaria que lo que busca es bajar un poco la temperatura de las calificadoras de riesgo, recomponer un poco las finanzas del Estado teniendo en cuenta todos los gastos y todo lo que ha traído la pandemia, eh, los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional por tratar de mantener unas finanzas públicas alguna medida saneadas, pero que no ha sido posible porque ha sido necesario salir a endeudarse en los mercados internacionales. Y esto lo que llevó fue a una reforma tributaria donde de una u otra forma eh, la carga fiscal está cayendo en hombros de los empresarios. Para nadie es un secreto que en cierta medida los empresarios y todo el mundo, luego de el descalabro y de lo que vino con la reforma tributaria inicial, que había sido presentada una reforma tributaria técnicamente estructurada, una reforma tributaria que tenía avisos de reforma tributaria estructural, pero que por el timing o por el momento no era la más adecuada para lo que estaba viviendo el país, pues terminó en un paro nacional que nos detuvo, nos frenó 2 meses. Esta situación pues lleva y deriva en esta reforma tributaria que lo que hace es que establece una sobrecarga, al menos en el impuesto sobre la renta y en su tarifa en las personas jurídicas, es decir, en las empresas, eh, genera una serie de beneficios, sí, eh, que por eso le dan el tinte de inversión social y se establece todo un tema de inversión y concentración en la generación de nuevo empleo, en la búsqueda de nuevas alternativas para ingresos del Estado, en la austeridad, como lo vamos a ver, vamos a tratar en especial 5 ejes fuertes en esta presentación. Digamos que aquí lo que se busca es hacer un resumen donde ustedes tengan cierta claridad o cierta identificación de algunos de los temas que fueron establecidos en esta ley 2155 de 2021 y que
de una u otra forma les afectan a ustedes y a sus compañías. Teniendo claro pues que en esta reforma o en esta ley de inversión social pues no hubo un ajuste o una situación particular frente a temas sensibles que habían sido tratados en la primera versión, en el primer intento de reforma, que era poco la tributación de personas naturales. Esta reforma no toca el tema de personas naturales, un poco algunos asuntos relacionados directamente con el IVA. Esta reforma no toca de manera directa el IVA, con excepción de los 3 días sin IVA que quedan establecidos en esta ley. Y algunos aspectos pues particulares que vamos a ver. Esta es la agenda que pretendemos abordar en esta hora que tenemos con ustedes, y es la primera: medidas en materia de ingreso, mecanismo de lucha contra la evasión, austeridad y eficiencia en el gasto, fortalecimiento del gasto social y reactivación económica, y unas disposiciones finales que nos parece importante que ustedes tengan en cuenta. Las medidas en materia de ingreso. Entonces, lo primero que debemos mirar es ya resulta recurrente dentro de las últimas 3 reformas tributarias hablar del impuesto a la normalización tributaria. Digamos que habíamos tenido un impuesto en la a la normalización tributaria de la ley 1819, que tiene unas características de alguna forma benévolas para las personas que se acogieron en ese momento. Teníamos una segunda opción de normalización tributaria que vino con con la ley 2043. Y pues estamos viendo en este momento una nueva opción de normalización tributaria que llega con la ley 2155 en su artículo segundo, en la cual se establece que para el año 2022 se crea el impuesto a la normalización tributaria como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, con unas finalidades que se repiten o ya son reiteradas en los últimos textos de ley, o en las últimas 3 leyes o reformas tributarias, y es fortalecer la capacidad de fiscalización de la DIAN, disminuir la evasión, fomentar la inversión en el país para acelerar y asegurar el recaudo bajo los principios de equidad tributaria. Aquí es muy importante tener en cuenta una situación particular, y es que aunque ustedes no sé qué tan familiarizados estén, todo este tema de la normalización también viene atada a unos proyectos de fiscalización, a unos programas de fiscalización que ha venido desarrollando la DIAN, y en especial a la ejecución de acuerdos de intercambio de información tributaria que se han venido dando. En el último año, digamos que nosotros como asesores y consultores en estos temas hemos sido testigos cómo la DIAN ha comenzado a requerir a muchos contribuyentes pidiéndoles que por favor recuerden que tienen activos omitidos en X o Y país, y que por favor se sirvan corregir su declaración de renta, y llamándolos una forma de manera amigable. Sin embargo, pues esto es una invitación que entenderíamos nosotros que puede ser la última, o al menos de las últimas, que está haciendo la administración tributaria antes de comenzar a aplicar unos modelos de fiscalización, incluso fiscalizaciones conjuntas que están dentro de los convenios de no doble tributación, o dentro de reglas que se han incorporado y que se han podido comenzar a establecer basados en nuestra incorporación en la OCDE, y partiendo eh, de las normas BEPS, que son normas que para nosotros, al hacer parte de la OCDE, pues integran o son casi de obligatorio cumplimiento, pero para otros países son normas de soft law o de derecho suave, que no son de obligatorio acogimiento, pero que son vistas como buenas prácticas a nivel mundial. Este impuesto a la normalización tiene un hecho, no, hecho pues, generador, que corresponde en la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del año 2022. Un sujeto pasivo, que son contribuyentes del impuesto sobre la renta o regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. Una base gravable, que es el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos, según el título 2 del libro primero del Estatuto Tributario, o el autoavalúo comercial que establece el contribuyente como soporte técnico. Esto debe corresponder al costo fiscal real de estos activos omitidos, y ahí hay que tener mucho cuidado en lo que se vaya a develar a la administración tributaria en ese momento.
Y para esta ocasión, pues contamos con una tarifa del 17% de esa base gravable. Cuando los contribuyentes toman como base gravable el valor de mercado de los activos sometidos en el exterior antes del 31 de diciembre de 2022, eh, deben repatriar esos activos sometidos y deben invertirlos con vocación de permanencia en Colombia. Es decir, esa vocación de permanencia quiere decir que deben estar al menos 2 años dentro de, el sistema o el mercado colombiano, y en eso tendrán una reducción en esa base gravable, es decir, en ese 17% del 50% de los bienes omitidos. Activos omitidos representados en inversiones en moneda extranjera a la tasa representativa del mercado vigente el 1 de enero de 2022. Esto es muy importante porque aquí lo que se está buscando de una u otra forma es que la DIAN tenga o identifique de propia voz de los contribuyentes esos activos que de una u otra forma no han sido reportados en el sistema nacional o en el sistema tributario nacional, ni están identificados en cabeza de sus legítimos propietarios al interior. Y esto pues van a ver que también tiene unos fondos o un trasfondo que está atado, que seguramente vamos a ver relacionado con una nueva base de datos o un complemento al RUT, que es el reporte de beneficiarios últimos. Es importante tener en cuenta que este impuesto a la normalización no será deducible en el impuesto sobre la renta, eh, y, pero esto también me genera o le genera a los contribuyentes y le genera a las personas naturales una duda, y es si habrá lugar a la comparación patrimonial o renta líquida gravable por concepto de activos omitidos o pasivos inexistentes. Y esta siempre ha sido una duda que fue generada desde el primer intento, desde el primer proyecto de normalización tributaria. Y aquí lo que podemos decir es que el incremento patrimonial que pueda generarse por concepto de lo dispuesto en esta norma, es decir, esa diferencia que puede llevar a una eventual renta por comparación patrimonial, no dará lugar a una renta agravable por este sistema, ni tampoco generará una renta líquida por activos omitidos en el año en que se declaren, ni en los años anteriores, lo cual también ya nos da una claridad que de pronto en la primera normalización, en las primeras normas que tendieron a la normalización tributaria que estaban contenidas en la ley 18 y 19 no fueron tan claras, pero esto se ha ido depurando y hemos llegado a este punto, donde pues ya está claro que no hay renta por comparación patrimonial y tampoco se genera una renta líquida agravable por los activos omitidos. Eh, Hay una serie de preguntas que surgen de este impuesto de normalización tributaria. Dentro de esa serie de preguntas, pues tenemos que si existe algún anticipo de este impuesto. Y entonces lo que vemos es que el impuesto de normalización está sujeto a un anticipo del 50% de su valor que se pagará en el año 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que para yo lograr la normalización tributaria debo iniciar los trámites antes de culminar el presente año. ¿Cómo se calcula este anticipo? El anticipo pues será calculado sobre la base gravable estimada de los activos omitidos o pasivos inexistentes del contribuyente al momento de la entrada a la vigencia en la ley. Entonces, aquí esto hay que tenerlo en cuenta y es sobre la base gravable estimada de los activos que se omitieron o de los pasivos que no existen al momento de la entrada a vigencia de esta ley, que es en septiembre del presente año. ¿Cómo se paga? Deberá pagarse mediante un recibo de pago en una sola cuota en el plazo que se fije en el decreto reglamentario que todavía no tenemos. ¿Y cómo se declara? Entonces, los activos deberán incluirse para efectos patrimoniales en la declaración del impuesto sobre la renta y los regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta según corresponda en la declaración anual de activos del exterior que se presentará en el año 2022 y en los años siguientes cuando haya lugar a este tipo de declaraciones. Y se declarará, liquidará y pagará en una declaración independiente que debe ser presentada a más tardar el 28 de febrero del año 2022. No se permitirá correcciones, ni una presentación extemporánea por parte de los contribuyentes, y la presentada con pago parcial o sin pago no producirá ningún tipo de efecto legal, eh, sin necesidad de un acto administrativo que lo declare. ¿Aquí qué me están diciendo? Pues me están diciendo que me están cerrando las posibilidades. No es que yo presente la declaración, pero no tengo con qué pagar el impuesto, entonces la presento y luego la pago posteriormente. Tampoco es que yo vaya a presentar la declaración del impuesto de normalización y luego diga, oh,
olvidé incluir algunos de los activos que no tenía o los incluí por un menor valor o los incluí de una forma incorrecta, sino que lo que me está diciendo es, usted tiene hasta el 28 de febrero de 2022 para normalizar. Esto nos lleva a pensar o de alguna manera nos lleva al menos a visualizar eh, que aparentemente, por lo menos en cabeza del legislador y en cabeza de la administración tributaria, como se viene haciendo, pues no se encuentra dentro de sus planes continuar incluyendo normalizaciones tributarias y lo que ya parece aparentemente podría ser un ultimátum para las personas que tengan aún este tipo de bienes o este tipo de pasivos registrados en su contabilidad o en sus haberes. ¿Qué pasó con el impuesto sobre la renta? Y este es un poco lo que les mencionaba hace un rato, y es que el artículo 7 de la ley 2051 establece, eh, pues digamos que un incremento de la renta. Veníamos con la ley 2010, tenía una tarifa para el año grabable 2022, que si ustedes recuerdan, se había puesto una escala donde se iba disminuyendo la tarifa del impuesto sobre la renta y para el 2022 llegábamos a una tarifa del 30%. La ley 2155 incrementa esta tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas a partir del año 2022 al 35%. Y desaparece la reducción gradual de la tarifa que, como les menciono, estaba en el inciso primero del artículo 240 y que venía de la ley 2010, donde se establecía, reitero, el 30% de tarifa. Transcurridos 5 años dentro de la entrada en vigencia de esta modificación, se faculta al Gobierno Nacional para evaluar los resultados y determinar la continuidad de estas medidas. Es decir, ya de entrada lo que nos están diciendo, por lo menos en esta ley, basados en estas reglas de la ley 2155, es que pues hasta el 2027 no tendremos un análisis sobre los resultados. Sin embargo, pues ello no es óbice para que nuestro Congreso y la inestabilidad jurídica que nos caracteriza, al menos en materia tributaria, pues termine modificando nuevamente esta norma, porque si hay algo que dentro de los análisis que hemos hecho y que seguramente ustedes habrán leído en muchas partes también, eh, no importa en cabeza de quién quede el próximo gobierno de este país, seguramente en el segundo semestre del 2022 habrá una nueva reforma tributaria con unas nuevas reglas y con unas nuevas situaciones particulares. Ahí pues lo importante es tener en cuenta que al menos en 2022 no regirá lo que está contenido en la ley 2155 y actualmente algunas de esas reglas se tomarán o permanecerán o perdurarán. Hay un tema también particular y es respecto a las instituciones financieras. Digamos que en esta norma se establece de manera clara una sobretasa a las instituciones financieras, es decir, aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 VTs, tendrán una tarifa del 35% más 3 puntos adicionales, es decir, tendrá una tarifa del 38% eh, del impuesto sobre la renta. Hay que tener en cuenta también que los artículos 8 y 9 de la ley 2155 hablan de la valoración de bienes y valoración de sociedades para comercialización, para su enajenación por parte del fisco, que son administrados por las sociedades de activos especiales. Es decir, estos son bienes que han sido objeto de o se encuentran actualmente en proceso de extinción de dominio, donde se va a entrar a hacer una valoración de bienes inmuebles y una valoración de sociedades para poderlas comercializar bajo unos esquemas que ya hoy se vienen tratando y se vienen trabajando, que no ha sido fácil de implementar, que son algo así como enajenaciones aceleradas o enajenaciones express que viene haciendo y lo que se busca es poder recaudar recursos y quitarle o que el Estado sea esa compleja situación de administración que le ha venido cayendo y que al final lo que terminan es perdiendo valor todo este tipo de activos que son accedidos por el Estado en virtud de la extinción de dominio por tener algún tipo de relación con delitos de narcotráfico, con lavado de activos, financiación del terrorismo y todo eso. Luego tenemos el artículo 10, que es la inscripción al registro público de los actos administrativos asociados a los bienes administrados por la sociedad de activos especiales. Esto es un tema también atado con darle
celeridad y agilidad a la enajenación de activos que están bajo la SAE, bajo el Frisco, que es el fondo de administración de estos activos que han sido incautados y que están bajo la extinción de dominio. Y ciertas entidades públicas deberán transferir al colector de activos, que es CISA, eh, a título gratuito los bienes inmuebles de su propiedad que no requieran para el ejercicio de funciones y que están saneados para poder ser comercializados. Y esos recursos serán recibidos por la nación. Todo esto lo que busca es fondear al Estado, fondear al Tesoro Nacional y tratar de disminuir la presión que se ha dado, pues derivado del endeudamiento al mercado, derivado de la pandemia y todos los eh, beneficios, subsidios y ayudas que el gobierno ha tenido que generar. No solamente conocemos o llamamos ingreso solidario, sino también en lo que corresponde al PAEF, que son los programas de apoyo a la nómina, lo que corresponde al primer empleo, todo este tipo de subsidios y de entregas que ha venido dando el Estado, pues lo que han hecho es que el Estado tenga un endeudamiento enorme y que derive en unas normas que, al menos desde el punto de vista tributario y desde el mundo, desde el punto de vista país, pareciera hacernos menos competitivos sin demeritar pues también que pues Colombia no es el único estado que está en esta situación en el mundo, pero sí es de los primeros que se ha aventurado a establecer unas normas o unas nuevas reglas fiscales para tratar de recaudar recursos. Em, Dentro de esto, pues también, digamos que dentro de los objetivos o dentro de las metas y un poco el reclamo y el clamor de los empresarios y de muchas personas es, bueno, nosotros hacemos sacrificios, nosotros pagamos más impuestos, nosotros subimos la tarifa, nosotros hacemos una apuesta, le ayudamos a la estabilidad de las finanzas públicas, pero los evasores, ¿qué? Y no hay que recordar, y hay muchos estudios, incluso ellos que hablan de cerca de 20, 30, y hay estudios que dicen hasta 40 billones de evasión en impuestos por personas que pues simplemente son informales y la administración tributaria no tiene esos, o no ha tenido o no contaba con esos brazos o esos tentáculos para poder llegar hasta allá. Y aquí comienza a darse pues todo un vuelco de muchos aspectos relacionados con los mecanismos de lucha contra la evasión que de una u otra forma están también relacionados con todo el tema de facturación electrónica, la inversión en sistemas y en tecnología que ha tenido la Administración Tributaria Nacional, el tema de la nómina electrónica y una serie de situaciones que van a llegar. El artículo 12 de esta ley, pues me habla de alguna forma y de manera particular del RUT, del Registro Único Tributario. Y entonces lo que me dice es que la DIAN podrá inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona natural que sea sujeto de obligaciones ante la DIAN y ello se realizará con el apoyo de entidades como la Registraduría, Migración Colombia, el Departamento Nacional de Planeación. Y esto, pues, será objeto de reglamentación por parte del gobierno. Las personas naturales que adquieran la calidad de declarantes tienen un plazo para inscribirse en el RUT hasta la fecha de vencimiento prevista para vencer la correspondiente declaración. Y es un requisito habilitante para tramitar operaciones de comercio exterior, estar inscrito en el RUT con la calidad de usuario aduanero. De igual manera, la inscripción del registro único tributario en el RUT deberá eh, cumplirse en forma previa al inicio de cualquier actividad económica. Y aquí comienzan a establecerse normas que se daban por sentadas, que muchas veces eran una solicitud de los funcionarios de la DIAN, pero que no se establecían o que no se tenía claridad. Como les decía, el tema de la facturación electrónica cada vez coge más fuerza, más peso, y entonces se incluye el artículo 3 en esta ley. El sistema que hace referencia a que el sistema de facturación de la factura de venta, los documentos equivalentes y los documentos electrónicos que determine la DIAN debe ser lo que está incluido o es lo que incluye la factura electrónica. Y aquí se habla de la autorización previa a la expedición de la facturación electrónica que ya no podrá ser otorgada por un proveedor autorizado, quedando radicada exclusivamente en cabeza de la DIAN esta facultad. La facultad para establecer documentos equivalentes será del director de la DIAN y no del gobierno nacional, con el fin de tratar de dar un poco de flexibilidad, porque el trámite se estaba demorando mucho para poder establecer qué son o qué no son los documentos equivalentes y cómo acoplarlos al sistema de facturación electrónica.
Y se hace referencia que cuando la venta de un bien y o la prestación del servicio se realice a crédito o se otorgue un plazo para el pago, el adquirente deberá confirmar el recibo de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos mediante un mensaje electrónico remitido a quien realiza la venta para que se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. Esto un poco para darle alguna flexibilidad al tema de poder acreditar las deducciones o los costos de los productores o los comercializadores. Se establecen unas nuevas sanciones que parten de algunas conductas y se incorporan especialmente en el artículo 651 y 652 del Estatuto Tributario. Esas conductas son la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación, que es la sanción por no enviar información o enviarla con errores, la expedición sin los requisitos establecidos en la ley, que es una sanción por expedir facturas sin cumplimiento de los requisitos, y la no expedición, que es una sanción por no facturar. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque digamos que no estaba tan claro en lo que teníamos hasta el momento. También se habla de la renta mediante la determinación de la renta mediante mediante una factura electrónica, y es que lo que me dice el artículo 14 es que la DIAN con la información obtenida de terceros, los cruces que tiene de información, lo que tú compraste, lo que tú recibiste, lo que las empresas recibieron, lo que las empresas vendieron, facturaron y está reportado en los sistemas de la DIAN, pues le da la facultad a la DIAN para generar una factura con una base gravable y determinar la liquidación del tributo. Es decir, aquí ya pasaríamos de hablar de una liquidación sugerida del impuesto a casi una liquidación que si tú no tienes los elementos para corregirla o para ajustarla, terminas obligado a pagar lo que la DIAN te diga porque te está facturando. Esa renta mediante factura podrá perder fuerza ejecutoria y consecuencia no procederá a recurso alguno en los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura expedida por la DIAN y entonces deberá declarar y pagar el tributo según los requisitos del estatuto tributario, como les decía, dentro de los 2 meses siguientes contados a partir de la inserción en la página web de la DIAN. Para que pierda fuerza ejecutoria, el contribuyente debe incluir en su declaración como mínimo los valores reportados en el sistema de facturación electrónica. Y en ese caso, teniendo en cuenta la declaración correspondiente presentada por el contribuyente, entonces la DIAN podrá expedir una liquidación provisional o determinar el impuesto a cargo según el estatuto tributario. Y aquí pues comenzamos a tener una serie de situaciones que pues lo que nos deben llevar es a ser supremamente cuidadosos, tanto con el tema contable desde el punto de vista puramente financiero, es decir, desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera, así como desde el punto de vista fiscal y tributario, porque eso es lo que me va a permitir a mí poderme defender y poder acreditar lo que realmente tengo. Y aquí pues van a comenzar a jugar cierto papel algunas situaciones particulares que llevan a que voy a tener que tener, valga la redundancia, una conciliación permanente de mi facturación, de lo que yo tengo y de lo que yo he expedido, con lo que se registra en la DIAN, basado en el sistema que tengo administrado por un operador autorizado, un operador tecnológico autorizado. Entonces, aquí en este artículo 15 de la ley también, pues hablamos del intercambio automático de información, donde cambió en la función de fiscalización de los procedimientos que de debida diligencia fijados por la DIAN anteriormente estaba en cabeza de la superintendencia que ejerce vigilancia sobre la entidad correspondiente. Con esta nueva norma se determina que los procedimientos realizados por la DIAN deberán ser fijados mediante una resolución y por otro lado que dicha función de fiscalizadora ahora está en cabeza de la DIAN, quien deberá seguir disposiciones previstas en el estatuto tributario para tal al respecto. Las sanciones no tuvieron variación alguna, ya que seguirán de conformidad, como les decía, con el artículo 651 del Estatuto Tributario. En materia de no suministro de información, se continuará aplicando la causal de no apertura de la cuenta o cierre de la misma, y aún queda pendiente conocer los presupuestos que fija la DIAN para conocer a los sujetos y el tipo de información que debe reportarse, lo cual se realizará mediante una resolución que, como siempre, que sale en la reforma tributaria, pues quedamos con muchos temas pendientes y sin poder aterrizar. También hay una particularidad y es este tema de la definición del beneficiario final. Y como les decía, aquí empieza a jugar un papel bien complicado eh, para los empresarios. Es un tema que no es un secreto, esto ya está incorporado en muchos países que hacen parte de la OCDE, pero
es una nueva definición incorporada en el ordenamiento tributario, en el ordenamiento jurídico, y es que a través del artículo 631 raya 5, eh, que fue derogado por el parágrafo cuarto del artículo 23 raya 1 del Estatuto Tributario, se tiene o se debe tener en cuenta una particularidad, y es que se agregó al cliente y a la persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción, y se eliminó la referencia a la persona natural que se beneficie directa o directamente de una persona jurídica o estructura sin personalidad jurídica. Supuestos de beneficios finales de personas jurídicas incluye que la persona natural que sea titular directa o indirectamente del 5%, tan solo el 5%, o más de capital o los derechos de voto de una persona jurídica, actuando como individuo o conjuntamente, y aquí comienzan a haber una serie de situaciones que van a tener problemas en la interpretación. Se elimina el requisito de la misma, y se elimina el requisito de familia, es decir, yo puedo hablar de un control o una administración conjunta o un beneficio conjunto con un amigo o un tercero con el que tengo negocios compartidos, pero no tenemos ningún tipo de vínculo familiar. Y entonces aquí comienza a haber una serie de situaciones que llevan a pensar cómo vamos o cómo se va a regular esto, porque no es tan fácil abrir tanto la norma para permitir pues, que la DIAN tenga interpretaciones que uno podría decir que pueden terminar siendo subjetivas. Sin embargo, se elimina también algunos criterios para determinar quién ejerce el control sobre una persona jurídica, y se establece que cuando no se identifique una persona natural que ejerza control, quien se determinará o quien se presumirá que ejerce el control en los términos o para efectos tributarios o a ojos de la DIAN será el representante legal, salvo que haya una persona natural con mayor autoridad, ya sea esto el presidente de la junta directiva o alguna persona que ostente una calidad que aparentemente tenga mayor poder. Y eso pues lo que nos lleva es pues, a tener una obligación adicional y una obligación bien compleja que seguramente va a traer mucho de qué hablar, y habrá que esperar porque no faltará mucho o deben haber iniciado las acciones de inconstitucionalidad, porque pues son normas que por lo menos en nuestro ordenamiento pueden sentirse un poco invasivas. Sin embargo, pues se crea algo, como les mencioné hace un momento, hace parte o es parte integral del RUP, que es el Registro Único de Beneficiarios Finales, y se establece que hace, como les digo, hace parte integral del RUP, y se le aplicarán las sanciones del artículo 658 del Estatuto Tributario a quien pues no haga los trámites que corresponden respecto de eso. Se crea el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica, cuyo funcionamiento estará a cargo de la DIAN, y cuando hablamos de estructuras sin personería jurídica, son aquellos contratos de colaboración, contratos de cuentas en participación, contratos fiduciarios, o cualquier otra estructura que no necesariamente esté cubierta por la personalidad jurídica. Los beneficiarios de una persona, de una estructura sin personería jurídica, se establecen nuevos supuestos para beneficiarios finales de estructuras sin personería jurídica o de una estructura similar, y son las personas naturales que ostenten la calidad de fiduciantes, fideicomitentes, constituyentes, oposición similar o equivalente, fiduciarios, oposición similar o equivalente, eh, comités fiduciarios, comités financiero, oposición similar, fideicomisarios, beneficiarios o beneficiarios condicionados, y cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y o final o que tenga derecho a gozar y a disponer de los activos o beneficios del resultado o utilidad. También pues es importante hablar del artículo 18 que me hace referencia a la devolución automática. Y lo que pues me habla este artículo es que la devolución automática procede para productores de bienes exentos de conformidad con establecidos en el artículo 477 del Estatuto Tributario, y procede de forma bimestral teniendo en cuenta los términos del artículo 481, siempre y cuando se encuentren soportados mediante factura electrónica, y volvemos a caer al tema de facturación electrónica, y el 100% de los impuestos descontables que originan el saldo a favor y los ingresos que se generan en la operación exenta. Digamos que estos son a grandes rasgos los temas en estos dos puntos más importantes, y pues por el tiempo también, eh, pues digamos que he tratado de ser muy concreto y darle un poco de celeridad. En este punto pues le cedo la palabra a Andrés Monroy con el fin de que pues, nos ayude concluyendo
con esta exposición para poder dar cumplimiento también con el horario y pues, respetar sus tiempos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Andrés. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por su especial atención en estos temas tan importantes. El siguiente tema, digamos, es muy corto, es relativo a las medidas de autoridad y eficiencia en el gasto que establece la ley. Allí básicamente lo que establece la norma es, pues más que todo un compromiso político del gobierno nacional tendiente a reducir el gasto público, estableciendo una política de austeridad y eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos. El objetivo del gobierno nacional y del Congreso en esta medida es tener un ahorro cercano a los 2 billones de pesos, 1,9 billones de pesos es lo que estima disminuir el gobierno de gasto a nivel nacional. Y para el efecto, pues lo que propone el gobierno, lo que propone la ley es que el gobierno nacional debe proponer al Congreso de la República una reducción en un porcentaje inferior al 5% anual durante los 5 próximos años de las transferencias que hacen parte del presupuesto general de la nación. Y después, durante 10 años anualmente, se reglamentará mediante decreto un plan de austeridad del gasto aplicable a los órganos que hacen parte del presupuesto nacional. De igual manera, pues se establece la obligación del gobierno nacional de presentar un informe semestral sobre el recorte y el ahorro de los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación y junto con él un proyecto de ley anual de presupuesto que incluirá la propuesta de austeridad. Entonces también digamos que no solo las medidas vienen de cara al ingreso o a fortalecer el recaudo, sino también de cara a disminuir los gastos estatales. Adicionalmente, ya en lo que tiene que ver con medidas de fortalecimiento del gasto social y de la reactivación económica, la norma o los artículos que están relacionados con este tema básicamente se refieren a el programa de ingreso solidario, a la ampliación del programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, que fue creado el año pasado con ocasión de la pandemia, el incentivo a la creación de nuevos empleos eh, y básicamente lo que tiene que ver con matrícula cero y acceso a la educación superior para estratos 1, 2 y 3, apoyo a los sistemas de transporte masivo y sistemas estratégicos de transporte que, como ustedes saben, pues de cara a las protestas que sufrieron este año y sumado a los cierres que tuvimos por la pandemia durante el año pasado, pues han tenido una situación económica bastante compleja y algunos temas relacionados con conciliación y terminación por mutuo acuerdo de procesos de fiscalización con la administración tributaria, que como lo veremos, pues también es una medida tendiente a obtener un recaudo anticipado de todos esos procesos. Entonces, en lo que tiene que ver con el programa de ingreso solidario, básicamente la norma establece que se mantiene una renta básica de emergencia otorgada mediante el programa de ingreso solidario que estará vigente hasta diciembre del 2022, sin perjuicio de que puedan realizarse giros extraordinarios dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y de la situación del país. En ese sentido, pues el Gobierno Nacional en diciembre del 2022 podrá evaluar el programa y conforme a los resultados obtenidos establecer su continuidad o incorporar la exigencia de nuevas condiciones para pertenecer al programa. De igual manera, se crea una mesa de equidad que lo que busca es que atendiendo a los indicadores más recientes de pobreza, se pueden modificar los criterios de focalización de este programa de ingreso solidario a efectos de darle prioridad a la población que más lo requiere. Entonces, ese digamos que es una de las medidas en las que va a estar enfocado el programa de gasto hasta el próximo año. Y digamos que es algo que es positivo en la medida que, pues obviamente lo que busca es lograr más equidad en el ingreso para las personas de menores recursos. Eh, y otra de las medidas bastante importantes y que tienen una duración prolongada
y cuando digo prolongada me refiero a que, digamos que no es una política que se acabe con este gobierno, sino que obviamente va a tener impacto por lo menos en el primer año del próximo gobierno. Y es el relacionado con la ampliación del programa de apoyo al empleo formal. Eh, Aquí básicamente lo que se hace es mantenerlo hasta el 31 de diciembre de 2022, únicamente para los potenciales beneficiarios que a marzo de 2021 cuenten con un máximo de 50 trabajadores. Y este es quizás el primer y el más importante cambio. Ustedes recordarán que durante el año pasado pues, se creó este programa de apoyo al empleo formal con el objetivo de subsidiar parte de la nómina de las empresas a efectos de que eh, se pudiera mantener contratada a las personas y éstas pudieran seguir manteniendo un ingreso a pesar de que la economía estaba prácticamente cerrada. Entonces, la principal modificación está relativa a este tema de los 50 trabajadores, porque la principal crítica que se hizo en su momento era que el programa de apoyo al empleo formal solo o de alguna manera los críticos lo que establecían era que solamente benefició a las empresas más grandes del país con nóminas más grandes. Y digamos que atendiendo a esa crítica, el Congreso lo que hizo fue limitarlo a un máximo de 50 trabajadores. Eso no significa que las empresas que tengan más de 50 empleados no puedan acceder al PAEF. Sí pueden seguir accediendo siempre que cumplan pues con las condiciones, pero hasta el tope de 50 trabajadores. Y esto digamos que lo que busca es llegar a más empresas, a más pequeñas y medianas empresas. Y pues lo beneficioso también es que se tiene la posibilidad de que el gobierno nacional lo extienda hasta diciembre del 2022, dependiendo pues de las cifras macroeconómicas. En principio, pues estaría otorgándose hasta diciembre del 2021, pero con la posibilidad de que el gobierno nacional lo pueda extender hasta diciembre del 2022. Otro cambio importante fue la inclusión de las cooperativas de trabajo asociado como beneficiarias del PAEF, obviamente demostrando los requisitos de disminución de ingresos en más de un 20%, tal como lo teníamos en los decretos reglamentarios anteriores eh, y en todo lo que surgió durante la pandemia. Eh, entonces, en ese sentido, lo que se hace es incluir a las cooperativas de trabajo asociado, eh, teniendo en cuenta pues que estas tienen un impacto importante dentro de la contratación de personal en el país. Em, Ahora, lo que se establece es que va a estar vigente por los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre em, de 2021 y repito, con la posibilidad de que se amplíe su duración hasta diciembre del próximo año. Em, Paralelo a este programa de apoyo al empleo formal, también digamos que la norma está enfocada a la creación de nuevos empleos como un mecanismo, digamos, muy importante para la reactivación económica. Obviamente, en la medida que haya empleos y que los salarios de las personas se paguen, pues la economía se va a agilizar y se va a mover. Pero digamos que en la ley lo que se está haciendo es quizás cambiar la perspectiva que teníamos en las reformas tributarias anteriores o en leyes anteriores, como por ejemplo la ley de fomento al primer empleo o la ley eh, de de diciembre del año pasado, no recuerdo el nombre de este momento, de fomento empresarial, que básicamente como que creaba teníamos la perspectiva de crear incentivos para la generación de empleos atados a una disminución o a un descuento o a una deducción en el impuesto sobre la renta. Y digamos que está demostrado por diversos estudios de expertos en la materia que la creación de estos incentivos no necesariamente implica que los empresarios los aprovechen. Y un poco el hecho de, digamos, esa lógica de disminuir impuestos para crear más empleo, pues se ha demostrado que es un tanto falaz, porque en realidad eso no, una cosa no lleva a la otra. Entonces,
Aquí cambia un poco esa perspectiva porque básicamente lo que se está haciendo es subsidiando parte de los nuevos empleos que se están generando. No vía un descuento, no vía una deducción, sino vía un aporte estatal en dinero en efectivo para cada empresario que contrate nuevos empleos. Entonces, básicamente, este incentivo, como les digo, es un aporte estatal equivalente eh, al 25% de un salario mínimo, al 10% de un salario mínimo o al 15% de un salario mínimo, dependiendo de los empleados adicionales o la naturaleza de los empleados que estemos contratando. Em, y digamos que este incentivo estará vigente hasta agosto de 2023 y está dirigido a los empleadores que generen nuevos empleos mediante la contratación de trabajadores adicionales. Es decir, no es que yo sustituya un puesto de trabajo por otro, sino que agregue a mi nómina una plaza de empleo adicional. Y esa plaza de empleo adicional debe ser ocupada por un joven entre 18 y 28 años de edad, lo cual me genera un aporte estatal del 25% de un salario mínimo. Hombres mayores de 28 años de edad que devenguen hasta 3 salarios mínimos y allí pues voy a tener un incentivo del 10% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada trabajador adicional. Y si contrato mujeres mayores de 28 años de edad que devenguen hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el aporte estatal equivaldrá al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente. Digamos que dentro de las condiciones y dentro de los requisitos para este incentivo está que el empleador solo puede recibir dentro de la vigencia de ese incentivo un pago máximo de, o sea, 12 mensualidades, independientemente pues de que esté vigente hasta agosto de 2023. Por cada trabajador voy a recibir máximo un año de nómina, ¿sí? Un año de subsidio. Los giros que se hagan a favor del empleador a efectos de estos recursos pues estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros y el incentivo no podrá otorgarse de manera simultánea con otros aportes o subsidios a nivel nacional no tributarios que se hubiesen creado con el objetivo de incentivar la contratación formal, con excepción del PAEF. Es decir, yo puedo aplicar al mismo tiempo al PAEF y al mismo tiempo puedo aplicar a este incentivo de creación de nuevos empleos, lo cual pues resulta bastante interesante para aquellas empresas que están haciendo el esfuerzo por mantener la nómina de empleados e incluso crecerla. Se establece expresamente que las cooperativas de trabajo asociado podrán ser beneficiarias también de este beneficio siempre que cumplan con los requisitos correspondientes. Em, y digamos que aquí en este punto no existe una disposición en la ley que permita o que impida acceder a otros beneficios que ya tenemos relacionados con la generación de nuevos empleos. Me refiero a la ley del primer empleo que establece un descuento, una deducción adicional del 25% de los salarios y deducciones y prestaciones sociales pagados a jóvenes mayores de 18 años y entre 28 años de edad que sean contratados por primera vez y que en el año de contratación lo que yo le pague por salud, pensión, aportes a seguridad social y salarios, lo puedo descontar, lo puedo deducir en la renta no en un 100%, sino en un 125%. Entonces, esos beneficios también se mantienen vigentes, así como, por ejemplo, los beneficios de ocupar nuevas plazas de empleo con población de la tercera edad que no esté pensionada o beneficios relacionados con la generación de empleo adicional. Entonces, consideramos que pueden ser alternativas interesantes a efectos de examinar eh, planeaciones tributarias para las empresas, todos estos temas relacionados con los descuentos, los incentivos y los subsidios al empleo. De igual manera, el gobierno nacional propuso que se creara un incentivo o un aporte estatal para contribuir al pago de las obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021 para las empresas afectadas por el paro nacional. Recordemos que el paro, pues, digamos, sus periodos más fuertes y más complejos estuvieron en mayo y en junio. Y digamos que viene a cubrir como esos dos periodos, porque ya vemos que el programa de apoyo al empleo formal aplica para los meses de julio de 2021 en adelante, pero quedaron descubiertos mayo y junio, entonces lo que se propuso fue brindar un apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional
para los meses de mayo y junio, y básicamente lo que se hace es otorgar un aporte estatal equivalente al número de empleados multiplicado por el 20% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Este aporte, digamos que además es compatible con el PAEF, es decir, si además de haber sufrido unas pérdidas o haber sido afectado en mi situación económica por los cierres del paro nacional, yo adicionalmente cumplo con los requisitos del PAEF, pues puedo aplicar a ambos, ¿no? Estos aportes igualmente pues estarán exentos del GMF, del IVA, de la retención en la fuente, y pues digamos que desde el punto de vista del registro contable pues se tratan como una subvención estatal. Y no, pues no generan una renta para la empresa que lo recibe. De igual manera, pues se plantea el compromiso de otorgar matrícula cero y acceso a la educación superior a nivel de pregrado para los estratos 1, 2 y 3, con el objetivo del pago total de la matrícula de pregrado de estas personas. Ya se había creado en su momento mediante un decreto legislativo, y lo que se viene a recoger es ese compromiso del gobierno nacional con el sector estudiantil en la ley 2155 del 2021. Asimismo, y relacionado con todos estos temas de apoyo a las empresas, se crea el apoyo a los sistemas de transporte masivo y sistemas estratégicos de transporte. Básicamente se establece que la nación y las entidades territoriales, es decir, las alcaldías, pueden establecer esquemas de cofinanciación para los sistemas integrados de transporte masivo y sistemas estratégicos de transporte, con el objetivo de cofinanciar los déficits operacionales o de implementación, máximo en un 50% y no inferior a un billón de pesos, originados por las medidas de restricción a nivel de ocupación de oferta de sus servicios dirigidas a contener la propagación del COVID-19, es decir, digamos que cubrir de alguna manera las pérdidas y los déficits operacionales que tuvieron las empresas de transporte con ocasión de los cierres que tuvimos el año pasado. Entonces, básicamente allí lo que se establece y relacionado con este tema es la posibilidad de otorgar créditos de tesorería para las entidades territoriales y sus entes descentralizados, que pueden ser solicitados a entidades financieras que se destinen exclusivamente a atender la insuficiencia de gastos de funcionamiento y de inversión. Esto digamos que está atado también como a cubrir las necesidades de los entes territoriales a efectos de que puedan atender sus obligaciones con la población. Digamos, quiero ir como un poquito más adelante porque sé que el tiempo se nos está agotando. Entonces, quisiera ir a los temas del régimen simple de tributación, donde básicamente lo que la norma hace es ampliar el régimen de cobertura, incrementando el umbral para acceder al régimen simple de tributación. Recordemos que este régimen lo que busca es unificar todas o la mayoría de las obligaciones tributarias del empresariado colombiano en una sola declaración, que es la declaración del régimen simple. Entonces lo que se hace es disminuir el tope de ingresos para acceder a este régimen. Antes lo teníamos perdón, aumentarlo, porque antes lo teníamos máximo hasta 80.000 VTs, ahora se sube hasta 100.000 VTs de ingresos en el año. De igual manera se cambió el plazo para inscribirse en el régimen simple hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. Para quienes ya venían ejerciendo esa actividad, recordemos que anteriormente teníamos el último plazo el 31 de enero, perdón. Entonces, pues digamos lo que se hace es ampliarlo un poco más para que pues, coincida con los vencimientos de esta declaración. Se eliminó la obligación de la DIAN para consolidar un listado de contribuyentes que se acogieron al régimen simple mediante resolución. Y básicamente lo que se hace es establecer 4 tarifas para el rango de ingresos de 30.000 VTs, donde nosotros tenemos unas tarifas del 11.6% para tiendas pequeñas, mini mercados y peluquerías, una tarifa del 5.4% para actividades comerciales al por mayor y al detal, servicios técnicos y mecánicos, en los que predomina el factor material sobre el intelectual, una tarifa del 14.5% para servicios profesionales, de consultoría y científicos, en los que, contrario al anterior, predomina el factor intelectual sobre el material, y una tarifa del 7% para el expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte.
Entonces, digamos que básicamente acá la recomendación es examinar y comparar, hacer un análisis comparativo frente a lo que ocurre o lo que ocurriría en el régimen ordinario de renta, porque digamos que las tarifas sí son bastante atractivas. Si nosotros vemos, tratándose de una persona natural, por este tope de ingresos podemos estar en una tarifa cercana al 29 o al 31%, eh, pero digamos que ya tenemos la posibilidad de descontar más gastos que los que se permiten en el régimen simple. Pero digamos que el ejercicio de la tarifa es bastante interesante y puede examinarse a efectos de la planeación de estas personas. De igual manera, en lo que tiene que ver con el sector de economía naranja, que ha sido una propuesta o una apuesta a la que este gobierno le ha hecho mucho énfasis, pues se hace una modificación. Anteriormente teníamos un incentivo tributario para empresas de economía naranja por un periodo de 7 años, en virtud del cual durante sus primeros 7 años de actividad tenían una renta exenta, es decir, no pagaban impuesto a la renta, y ahora se modifica para un término de 5 años, siempre y cuando la compañía se constituya e inicie actividades antes del 30 de junio de 2022. Em, de igual manera, se establecen algunas medidas relacionadas con la reducción de sanciones y tasas de interés de obligaciones que sean administradas por la DIAN. Y básicamente lo que se dice es, señor contribuyente, si usted tiene sanciones o intereses pendientes de pago con la DIAN y los paga antes del 31 de diciembre del 2021, puede suscribir facilidades de pago. Y también digamos que, de paréntesis, esto también puede extenderse a entidades territoriales, secretarías de Hacienda, eh, respecto de obligaciones que se encuentren en mora hasta el 30 de junio de 2021. Entonces, si usted tenía una obligación en mora hasta el 30 de junio de 2021 y la paga antes del 31 de diciembre de este mismo año, las sanciones y las actualizaciones se pueden reducir al 20%. De igual manera, las tasas de interés moratorias serán liquidadas diariamente a la tasa de interés diario vigente, equivalente a un 20% del interés bancario corriente. Entonces, se disminuye sustancialmente las sanciones y los intereses simplemente por el hecho de pagar esas obligaciones que estaban en mora antes del 30 de junio del 2021. Y relacionado con lo anterior, pues nuevamente se incluyen todos estos beneficios relacionados con la conciliación contencioso administrativa y con la terminación por mutuo acuerdo de procesos que se encuentren en curso con la administración tributaria. Básicamente, la diferencia entre la conciliación y la terminación por mutuo acuerdo es que en la conciliación pues ya nos encontramos en un escenario contencioso, es decir, nos encontramos con una demanda contra los actos administrativos que generaron la determinación de un impuesto, de una sanción y de un interés ante la jurisdicción contencioso administrativa, ya sea en primera o en segunda instancia. Entonces, allí básicamente lo que se hace es conciliar entre la DIAN, incluso también en procesos administrativos de la UGPP por pago de aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, y el contribuyente se ponen de acuerdo, hacen un acta de conciliación, se le presenta al juez y el juez da por terminado el proceso contencioso administrativo, y digamos que esto trae como beneficio básicamente lo siguiente. Si el proceso se encuentra en primera instancia, se puede disminuir el valor total, el 80% del valor total de las sanciones, intereses y de la actualización, y el contribuyente estará obligado solamente a pagar, obviamente, el 100% del impuesto en discusión, o tratándose de aportes al sistema de seguridad social, el 100% de los aportes al sistema de seguridad social, y el 20% de las sanciones. Digamos, esto es copia y pega de las tres reformas tributarias que hemos tenido anteriormente, pero pues es interesante analizarlo para aquellos casos que se encuentren abiertos. Y allí digamos que lo que la norma establece es que la conciliación debe ser presentada ante la DIAN antes del 31 de marzo del 2022, y la acta de conciliación debe suscribirse a más tardar el 30 de abril del 2022. Ahora, si yo me encuentro en procesos de segunda instancia, el valor a conciliar será el 70% del valor de las sanciones e intereses, con lo cual el contribuyente solamente deberá pagar el 100% del impuesto que está en discusión, más el 30% de las sanciones, intereses y su actualización. Ahora, si lo que estamos discutiendo en sede jurisdiccional no es la liquidación oficial de un impuesto, sino una sanción dineraria, por ejemplo, una sanción por no envío de la información,
o una sanción por devolución o compensación improcedente. Entonces, lo que tengo derecho es a pagar el 50% de las sanciones actualizadas y de los intereses a efectos de dar por terminado el proceso, y tratándose de sanción por devolución o compensación improcedente, además del 50% de las sanciones actualizadas, debo reintegrar las sumas devueltas o compensadas en exceso corrientes. Ahora, como les decía, también existe la figura de la terminación por mutuo acuerdo. Aquí, a diferencia de la conciliación, donde ya se cerró la vía gubernativa y estoy en discusión ante un juez de la República, en la terminación por mutuo acuerdo todavía no. Acá todavía estoy en proceso de discusión con la administración tributaria, es decir, la administración me profirió una liquidación oficial, yo la estoy discutiendo o presenté el recurso de reconsideración y está pendiente que la administración me resuelva el recurso de reconsideración. Entonces aquí básicamente lo que se hace es facultar a la DIAN y también a la UGPP en los asuntos que corresponden a su materia para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, y tratándose de la UGPP en temas de seguridad social y para fiscales. Eh, al, a los contribuyentes que se les haya notificado antes del 30 de junio del 2021 un requerimiento especial, una liquidación oficial, una resolución del recurso de reconsideración, que obviamente no estén firmes, es decir, que estemos en discusión, porque si ya la obligación está en firme, pues el camino debió ser haber interpuesto una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. De igual manera, los plazos son iguales, la posibilidad de transar va hasta el 30 de marzo del 2022 y la administración tiene hasta el 30 de abril del 2022 para resolver la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. Acá el beneficio es exactamente igual, es decir, tenemos una disminución del 80% de las sanciones e intereses, siempre y cuando el contribuyente pague el 100% del impuesto y el 20% restante de los intereses y de las sanciones actualizadas. Ahora, cuando se trate nuevamente de resoluciones o pliegos de cargos en los que se impongan una sanción, es decir, en los que no se determina un impuesto, sino sencillamente se impone una sanción, la transacción operará respecto del 50% de las sanciones actualizadas. Y hago mucho énfasis en lo que dice la norma de actualizadas, es decir, si digamos, en beneficios anteriores nunca la norma estableció cómo se actualizaba ese valor, pero en resoluciones y en decretos posteriores se estableció que era con base en el incremento del IPC. Entonces, si van a acceder a este tipo de beneficios, es muy importante hacer la actualización y pagarla completa, porque en algunos casos hemos visto que el contribuyente pagó el 50% o el 80% de la sanción que decía el acto administrativo y la DIAN o la UGPP negaron la terminación por mutuo acuerdo o la conciliación por no haber actualizado el valor, y por cifras muy pequeñas, pues se negaron los beneficios. Entonces, hago mucho énfasis en que debe ser el valor actualizado con el IPC. Y en caso de resoluciones que imponen sanción por no declarar o resoluciones que fallan los respectivos recursos, la DIAN podrá transar el 70% de los intereses y de las sanciones, siempre y cuando pues, el contribuyente pague el impuesto y el 30% restante. Nuevamente, pues el tema de los 50% para las demás obligaciones. Otro aspecto muy, muy importante fue la inclusión del principio de favorabilidad en la etapa de cobro. Nosotros ya hemos venido insertando en nuestra legislación ciertos principios a favor de los contribuyentes relacionados con eh, el pago de las sanciones cuando yo no he cometido el mismo acto, por ejemplo, el principio de favorabilidad o el principio de proporcionalidad. Ahora lo estamos incluyendo también en la etapa de cobro, y básicamente lo que establece la norma es que se puede aplicar el artículo 640 del Estatuto Tributario, que hace referencia a la disminución de las sanciones en un 75%, en un 50%, eh, a los procesos de cobro a la solicitud del contribuyente, es decir, cuando ya terminó un proceso de determinación, ya está, digamos que claro que la administración tiene derecho a cobrarme el impuesto y las sanciones, entonces, es decir, ya no puedo cuestionar la obligación tributaria, sino que lo único que procede es hacer el pago. Allí lo que establece la norma es que el contribuyente puede solicitarle a la administración la aplicación de este principio de favorabilidad. Y aplica para aquellos contribuyentes que tengan obligaciones fiscales a su cargo, nuevamente que presten mérito ejecutivo, es decir, que ya se encuentren en firme,
y lo pueden solicitar directamente al área de cobro. Esta solicitud se debe presentar a más tardar el 31 de marzo de 2022 y la Dirección de Impuestos, nuevamente, al igual que los otros casos de conciliación y terminación por mutuo acuerdo, tiene hasta el 31 de abril para resolver sobre la solicitud de principio de favorabilidad. Ahora, el beneficio de auditoría también tiene un cambio. Básicamente, recordemos que el beneficio de auditoría consiste en que el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios tiene un término de vigencia o de firmeza inferior al ordinario. Nosotros en nuestra legislación tenemos un término de firmeza de las declaraciones del impuesto a la renta por regla general de 3 años gravables o 3 años después de su presentación, dentro de los cuales, pues si la administración no me presenta un requerimiento ordinario o una liquidación oficial, pues básicamente queda en firme y pierde la oportunidad la administración de cuestionar esa declaración. Entonces, básicamente lo que se establece es que si en el año 2022 el incremento en el impuesto sobre la renta respecto del año anterior, es decir, año 2021, se incrementa en un 35%, la firmeza de la declaración será de 6 meses. Si se incrementa por el contrario en un 25%, la firmeza de la declaración será de 12 meses. Y lo mismo ocurrirá para el año 2023, comparado con el año 2022. Entonces, es una situación bastante particular que puede incluirse o mirarse dentro de la presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta. Quisiera ya para terminar hacer unas referencias muy particulares al capítulo de disposiciones finales de la ley. De todas formas, esta presentación se las vamos a compartir para que ustedes pues, la puedan revisar, les sirva de material de estudio y demás. Y es relacionada, la primera es la relacionada con la modificación del descuento de ICA en el impuesto sobre la renta. Nosotros teníamos en la legislación que teníamos vigente hasta la fecha, el artículo 115 del Estatuto Tributario, que establecía que los contribuyentes podían tomar como descuento tributario del impuesto sobre la renta el 50% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, pagados durante el ejercicio fiscal. Y se suponía que a partir del año grabable 2022, yo ya me podría descontar el 100% del ICA pagado. Entonces, básicamente lo que hace la norma es derogar ese parágrafo del artículo 115 del Estatuto Tributario, con lo cual, pues, para el próximo año se va a seguir manteniendo el descuento en un 50%, con la posibilidad ya sea de que el contribuyente lo tome como deducción o lo tome como descuento según lo que su declaración de renta arroje más favorable. Y lo que se hace es facultar al gobierno nacional para evaluar que transcurridos 5 años, pues se evalúe los efectos en recaudo de esta medida a efectos de definir si se mantiene o si se amplía el valor de descuento o si se elimina. Digamos, es una norma ahí como bastante particular porque obviamente vamos a tener un nuevo gobierno el próximo año, seguramente en año y medio vamos a volver a tener una reforma tributaria bajo las necesidades de gasto que tenga el nuevo gobierno que va a llegar en 2022. Entonces, pues esta norma de los 5 años pues probablemente no tenga ningún efecto. De igual manera, pues se establecen unas vigencias ultraactivas de algunas normas. Me refiero a los artículos 40 y 45 de la Ley 2068 del 2020, que es la Ley del Turismo, los cuales van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022, que hacen referencia a la exención transitoria del pago de sobretasa o contribución especial al turismo para las empresas dedicadas a este sector y la exención transitoria del impuesto sobre las ventas para servicios de hotelería y turismo prestados a residentes nacionales. Recordemos que los servicios de hotelería y turismo prestados a residentes extranjeros o a personas extranjeras están exentos de IVA y dan derecho a devolución. Aquí, digamos que lo que se hace es establecer una exención transitoria que teníamos ya en la ley 2068 y que iba vigente hasta el 31 de diciembre de este año para los servicios turísticos prestados a residentes colombianos que estarían, digamos que, exentos de IVA hasta el 31 de diciembre. Lo que hace es ampliar
esta exención hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero la principal diferencia entre el servicio prestado a residentes colombianos y el servicio prestado a residentes extranjeros radica en que el servicio prestado a los residentes colombianos no da derecho a devolución del IVA pagado para la prestación de sus servicios. De manera que todo el IVA que se pague para la prestación de sus servicios, pues se podrá llevar o como descontable para imputarlo con posterioridad cuando se genere nuevamente el impuesto o como un mayor valor del costo o gasto respectivo. De igual manera, pues se establece una vigencia adicional para la retención en la fuente para actividades culturales y creativas que se mantiene en el 4% hasta el 31 de diciembre del 2022. Y digamos que en términos generales, sé que nos pasamos quizás 15 minuticos más allá de lo que teníamos previsto. Era el pequeño resumen que queríamos hacerles o algunos comentarios y observaciones sobre la reforma tributaria que, como mencionó Juan Carlos al principio, pues no es una reforma integral, digamos, es muy a efectos, tiene disposiciones más relacionadas con la obtención de caja en el corto plazo por parte del gobierno nacional para atender las necesidades que tiene el país, pero como tal no es una reforma estructural como la venimos pidiendo y como lo que espera el país desde hace algunos años. Entonces, de todas formas, si ustedes tienen alguna situación particular, algún comentario, alguna consulta que quieran hacernos, nuestros canales están abiertos para todos los afiliados de AmCham y estamos obviamente a su entera disposición. No sin antes, pues agradecerles nuevamente el tiempo, la atención y la invitación, por supuesto. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Juan Carlos. De verdad que sí, ha sido muy importante y muy clara la explicación de esta reforma y como dicen ustedes, no la que esperábamos. Sí tenemos dos preguntas en el chat, una de Karen López, nos las hizo hace como 10 minutos, entonces sí venía de una explicación que estabas haciendo hace un tiempo y que era, ¿cómo aplico el descuento de la sanción en el recibo de pago? ¿Debo corregir la declaración y disminuir la sanción al 20%? Sí, correcto. Debe disminuirse la sanción para que el recibo de pago coincida con el valor a pagar en la declaración. Perfecto. Y la otra pregunta de Alfredo Laspriella pregunta, las declaraciones que no se han presentado al Concorte del 30 de julio de 2021, ¿también tendrían este beneficio de sanciones? Sí, efectivamente, sí, la norma lo que me dice es que todo aquello que yo no haya cumplido hasta el 30 de junio del 2021 y pues tendría el beneficio de las sanciones. Lo que pasa es que sí, pues debo validar a qué estoy haciendo referencia y igual hacer la liquidación en la declaración correspondiente. O sea, pagar el Ok. 100% del impuesto y reducir las sanciones. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere abrir su micrófono, hacer una pregunta. Este es el momento, aprovechando que tenemos a nuestros dos expertos de Crow. Si tienen alguna otra pregunta adicional. Luis, Sí, buenos días, Gilma. buenos días. Gilma, bueno, mi pregunta es, tal vez es que he tenido un poquito de dificultades con mi audio, pero la pregunta es si yo me voy a acoger al beneficio, porque es primera vez que lo voy a hacer, beneficio de la reducción de la sanción, ¿tengo que pasar algún comunicado o sencillamente hago mi liquidación normalita en mi recibo de pago? Bueno, digamos que tenemos, digamos que o bueno, tres situaciones, ¿no? La aplicación del beneficio de favorabilidad en etapa de cobro, es decir, cuando ya la DIAN me profirió una liquidación, ya tengo pendiente sencillamente hacer el pago, lo que la norma establece es que se le debe solicitar a la administración tributaria. No obstante, pues allí debemos esperar a que salga la reglamentación de
cuáles son los plazos y los términos en los que y ante qué seccional deberá presentarse la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad. La norma dice que frente a la dependencia o a la subdirección de cobros, pero obviamente pues allá dirán que se tiene que presentar con Cámara de Comercio, Poder, bueno, entonces ese tipo de requisitos formales relacionados con cómo presentar esa solicitud pues está pendiente de ser reglamentado. Ahora, si se trata de una corrección de una declaración que estás haciendo en este momento, tú puedes acudir al artículo 640, aplicar el principio de favorabilidad o si no has, o, digamos, si cumples con los requisitos que se describen allá en ese artículo. Y en ese caso, sí, sencillamente tú lo que haces es aplicar la corrección directamente en la declaración que estás liquidando nuevamente. Em, Ahora, si se trata de una terminación por mutuo acuerdo o de una conciliación, pues evidentemente hay que presentarle la solicitud a la administración tributaria. Pero nuevamente allí, digamos que está pendiente el decreto reglamentario que defina qué formalidades se deben presentar con esa solicitud para que la DIAN la pueda atender y pueda conceder, digamos que la terminación por mutuo acuerdo o la conciliación. Muy bien. Ok. Bueno, más exactamente la pregunta la hago por unas declaraciones de retenciones en la fuente que no alcancé a cubrir y que son antes de junio. Entonces, quería era pagar el impuesto, acogerme a la sanción y pues la reducción de la sanción y la reducción en los intereses. Pero quería saber si lo hacía directamente en el formulario de pago. Claro, no, en ese caso es aplicable el artículo 640 del Estatuto Tributario y lo aplicas directamente en el formulario. Ok. Bueno, ya una última pregunta, ya para no abusar. Cuando ya, cuando ya existe un embargo antes de haber emitido la reforma, estaba embargado por unas obligaciones, ya ahí sí no hay nada que hacer o tengo derecho a algún beneficio a interrumpir No, el... allí tienes el beneficio del principio de favorabilidad. Entonces allí ya el proceso se encuentra ante la seccional de cobranzas y entonces en ese caso se puede solicitar hasta el 31 de marzo del 2022 la aplicación del principio de favorabilidad, que es básicamente también el artículo 640 respecto a la disminución de las sanciones, siempre que la obligación por la que te embargaron, pues no se haya presentado en los 2 años inmediatamente anteriores. Digamos que se Ya. cumpla con los requisitos del artículo 640, pero Ah, este ok. es el beneficio que se está planteando Mm. Que y puedo al que acoger creo para que este podrías caso del acoger. embargo. Exacto. Correcto, correcto. Ah, ok. Hombre, muchísimas gracias, de verdad que esta parte me interesaba mucho aclararla. Claro, claro. No, y también digamos que está la disminución, si tú pagas la obligación antes del 31 de diciembre de 2021, tienes la reducción del 80% de la sanción. Entonces, ese beneficio también puede ser un camino que pueden explorar. Sí, 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 en ese estamos trabajando. No, muchísimas Perfecto, gracias, de verdad que aclaraba las dudas. con gusto. Muy Irma, bien. mil gracias, ¿viste? Con gusto, Luis. Bueno, para respetar los tiempos del comité, damos por terminada la reunión de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en un mes. Gracias, Crow, Andrés, Juan Carlos, y gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Queda grabada la sesión y cualquier otra pregunta que tengan, vamos a manejarla internamente con Crow y les haremos llegar las respuestas internamente. Aquí, Karen, estoy cogiendo la pregunta que hiciste y se la haré llegar a Crow por privado. Muchísimas gracias a todos, feliz jueves y nos vemos el próximo mes. Que estén Perfecto, bien. Gilma. Muchísimas gracias y como les dijimos, les vamos a compartir la presentación para que se las haga llegar a tus afiliados. Excelente, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a Bueno, todos. buen día a todos, muchas Que estén gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego.